presentamos el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. El programa Sendas Antiguas le presenta la frase célebre: el alma de un hombre hambriento se alimenta siempre mejor que el alma de un hombre harto. Máximo Gorki. En todas las religiones, el pobre es más creyente que el rico. Chesterton. Es un privilegio poder presentarle en esta oportunidad el tema las fuentes de la teología. La pregunta respecto a las fuentes de la teología es un tema que el teólogo enfrenta en el umbral mismo de su ciencia. Por tanto, antes de entrar al templo de la verdad para investigar su riqueza y magnificencias interiores, será útil considerar debidamente este tema. Aquí hallamos puntos de vista muy diferentes: católico romano, evangélico protestante, místico y racionalista, y cada uno demanda cierta atención. Además, con frecuencia se considera a la razón y a la revelación como fuentes de la teología. Para nuestro propósito, no obstante, emplearemos la clasificación que las organiza en las divisiones principales: fuentes autoritativas y fuentes secundarias. A continuación, estudiamos lo que es las fuentes autoritativas. La teología cristiana, como la ciencia de la única religión verdadera y perfecta, se basa en los archivos documentarios de la revelación de Dios mismo en Jesucristo. La Biblia, pues, es la regla divina de fe y práctica y la única fuente autoritativa de la teología. Pero debemos explicar esta declaración en el sentido más estricto y profundo. Jesucristo como la palabra o el verbo personal y eterno es la única revelación verdadera y adecuada del Padre. La Biblia dice en San Juan 1:18: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer.
Su testimonio es la palabra última en lo que concierne a la revelación objetiva, y este testimonio se perfecciona en la Biblia. El oráculo y los oráculos son uno. Así, la Biblia constituye la declaración perfecta y la revelación completa de la voluntad de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, diríamos que la verdadera teología tiene que ser cristocéntrica. Cristo es el centro. Por tanto, en general se puede decir que la fuente del conocimiento divino, como se muestra en la teología, es una unidad, pero esta existe en forma doble, incluyendo aspectos objetivos y subjetivos. Objetivamente, es la revelación de Dios mismo en Cristo como se registra y se presenta en la Biblia. Martinson dice, como la obra arquetípica del espíritu de inspiración, la Biblia incluye en sí misma un mundo de gérmenes para un desarrollo continuo. Mientras que todo sistema dogmático envejece, la Biblia permanece eternamente joven. Subjetivamente, la misma verdad revelada vive en la conciencia cristiana de la iglesia que nace y se nutre por la fe en Jesucristo. Este principio doble, mediante procesos similares, pero con resultados divergentes, dio lugar a la formación de las dos grandes ramas de la iglesia, la católica romana y la evangélica protestante. La Iglesia Católica Romana, antes del Concilio Vaticano de 1870, sostenía que había dos fuentes válidas y autoritativas para el conocimiento teológico: la Biblia y la tradición. Aquí la tradición se define como la opinión religiosa en asuntos de fe y práctica que, según la Iglesia Católica creía, el Espíritu Santo había transmitido de los tiempos apostólicos a las siguientes generaciones. Por tanto, la tradición representa la cristalización del elemento subjetivo en la conciencia cristiana. Al carecer del principio profundo de la unidad, la relación de la Biblia y la tradición pronto causó preocupación. Debido a la autoridad creciente de la sede romana, sus dogmas y costumbres llegaron a ser el criterio para interpretar la Biblia. Esta opinión eclesiástica se convirtió en la posición oficial de la Iglesia de Roma en el Concilio Vaticano en julio de 1870, cuando éste adoptó la teoría transmontana o italiana, conocida como infalibilidad papal. Este fue en efecto un triunfo de la tradición sobre la suprema autoridad objetiva de la Biblia. Además, debido al decreto del Vaticano, cambió el principio que originalmente sostenía la Iglesia oriental y la occidental en cuanto a las dos fuentes del conocimiento teológico. Ni la palabra escrita ni la tradición eclesiástica era ya la fuente autoritativa. Ambas ocuparon una posición subordinada, unida bajo la autoridad suprema de la Iglesia. El Papa, al hablar ex cátedra, actúa como el portavoz de la Iglesia y por tanto como fuente y árbitro del conocimiento religioso. De manera que la Iglesia queda ubicada así en una relación anormal con Jesucristo. Su cabeza divina y los decretos e interpretaciones de la Iglesia invalidan la autoridad directa e inmediata de la Biblia. Cualquiera que sea el honor que le otorgue a esta, para el catolicismo romano ya no constituye la única fuente autoritativa de la dogmática cristiana. En la Iglesia evangélica protestante sucedió un proceso similar, aunque con resultados opuestos. Quizás su desarrollo en el protestantismo no haya sido tan visible como en la Iglesia de Roma, debido a las muchas y variadas denominaciones que abarca este término general. Sin embargo, tuvo efectos dañinos al conducir hacia un concepto distorsionado de la naturaleza de la Biblia.
su lugar en la iglesia y su relación correcta con Cristo, la palabra viva. Especialmente durante el siglo XVI y parte del siglo XVII, la fuente dual de la teología para la iglesia evangélica protestante no fueron la Biblia y la tradición, sino la Biblia y la iluminación espiritual de la iglesia, conocida técnicamente como testimonio Spiritus Sancti, testimonio del Espíritu Santo. Estos dos principios, cuando se interpretan en forma correcta, se hallan profundamente unidos en el Cristo glorificado que envió al Espíritu Santo a la iglesia. El Espíritu entonces llega a ser la fuente de inspiración de la Biblia y la presencia iluminadora, regeneradora y santificadora, mediante la cual los creyentes reciben la capacidad para recibir y comprender la verdad presentada en la palabra escrita. Este concepto evangélico corresponde al principio doble de la Reforma expresado en la fórmula sola escritura y sola fe. A medida que fue debilitándose el principio unificador, las fuentes duales tendieron a separarse, como ocurrió en el caso de la Biblia y la tradición. Pero hubo una diferencia importante. En el catolicismo romano, el principio material de la tradición reemplazó al principio formal de la Biblia, mientras que en el protestantismo el principio formal de la Biblia reemplazó al principio material de la conciencia espiritual. En la comunión romana, la iglesia se constituyó en la autoridad suprema y vio necesario establecer la sucesión apostólica, mientras que en la comunión evangélica se confirió autoridad suprema a las escrituras, las que, habiendo sido dadas a la iglesia por los apóstoles y profetas, vinieron a ser la única sucesión verdadera y lógica. Además, debido al excesivo énfasis en el principio material, Roma colocó a la iglesia en una falsa posición sacramental respecto a su cabeza viviente, convirtiéndose en una religión con sacerdocio. Así también, por el excesivo énfasis en el principio formal, el protestantismo ubicó a la Biblia en una relación distorsionada respecto a Cristo, la palabra personal. Por tanto, la distinción que Pablo delineó con tanta precisión entre la letra que mata y el espíritu que da vida, perdió significación en la conciencia cristiana. Se llegó a considerar la revelación y la palabra escrita como idénticas. La adherencia intelectual a ciertas doctrinas se aceptó como el estándar de la ortodoxia. No se recalcó lo suficiente el concepto de que la iglesia era básicamente un compañerismo espiritual. El legalismo reemplazó a la espiritualidad. Además del testimonio del Espíritu Santo, que se interpretaba como una experiencia espiritual, poco a poco significó solo la razón humana. Así surgió un conflicto entre la razón y la revelación, dando origen al movimiento racionalista del siglo XIX. Como reacción al énfasis injustificado en la razón, aparecieron varias formas de misticismo que no atribuían ninguna autoridad a la tradición ni a la razón. Solo existe un camino seguro al considerar las fuentes autoritativas de la teología. La Biblia debe ser nuestra única regla de fe y práctica. No podemos imponer como artículo de fe lo que no se encuentre en ella o lo que no se pueda probar por medio de ella. La Biblia que tenemos ahora es una condensación de las enseñanzas de Cristo, reunidas y extendidas a su significado pleno por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, ninguna fuente futura puede ser superior a la fuente de toda verdad, el manantial abierto en Cristo mismo. Para nosotros, pues, la Biblia significa toda la revelación y toda la revelación significa la Biblia. Ahora hablamos de las fuentes secundarias de la teología. Aunque el protestantismo reconoce que la Biblia bajo Cristo es la autoridad principal y última de la iglesia, acepta que existen fuentes secundarias
y cercanas de gran valor para determinar la dogmática cristiana. Entre las fuentes secundarias y subsidiarias se pueden mencionar: 1. La experiencia, considerada como la fuente vital de la teología porque ofrece las condiciones para comprender correctamente sus verdades. 2. Los artículos de fe o confesiones que constituyen la cristalización de las creencias de periodos o grupos en particular, llamado generalmente la fuente tradicional. 3. La filosofía, que es la fuente formal de la teología o la que le da forma. Y 4. La naturaleza como fuente fundamental y condicionante. 1. La experiencia. Debemos aclarar que al usar este término no nos referimos simplemente a la experiencia humana del no regenerado, sino a la experiencia cristiana, en el sentido de la impartición de vida espiritual mediante la verdad que el Espíritu Santo entrega con poder. Antes señalamos en qué sentido la palabra escrita es una fuente verdadera de conocimiento teológico y la posición subordinada de que debe mantener respecto a Cristo, la palabra personal y eterna. Ahora nos resta mostrar que el principio formal de la palabra puede, mediante la palabra personal, coincidir con el principio material de la fe, de manera que viene a ser la palabra firmemente inculcada que puede salvar el alma. La verdad en su naturaleza fundamental es personal. Nuestro Señor lo declaró cuando dijo: yo soy la verdad. Él llama a la puerta del corazón de las personas no como una proposición que ha de ser comprendida, sino como una persona a quien debemos recibir y amar. A quienes lo reciben les da el derecho de ser hijos de Dios. Considerando que todo conocimiento personal debe nacer de la afinidad ética o de la semejanza en carácter entre el conocedor y el conocido, entonces conocer a Dios implica una relación filial entre el Hijo encarnado y el alma de las personas, una relación originada y fortalecida por el Espíritu Santo. Esta relación filial es conocimiento espiritual, puesto que es un despertamiento a tener conciencia de la comunión con Dios en Cristo. Además, según el Nuevo Testamento, el conocimiento espiritual de lo divino solo es posible mediante el contacto personal con Dios a través del Espíritu Santo. Nuestro Señor recalcó esta gran verdad cuando dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. Cristo afirma que no conocemos a Dios mediante investigación científica o especulación filosófica, sino por medio de una correcta relación ética y espiritual con Él. El conocimiento personal no se logra mediante procesos lógicos, sino a través del contacto espiritual con Dios. Además, nuestro Señor indica que el factor esencial para el conocimiento personal es la voluntad obediente, y que el creciente vínculo de la afinidad hace posible una comunión más íntima y el enriquecimiento del conocimiento personal. Este conocimiento ético que surge de la obediencia de la fe es, así lo afirmamos, un conocimiento rudimentario de Dios, pero verdadero, y por tanto una fuente secundaria de la teología cristiana. Al igual que Herrera, creemos que en base a ella se pueden formular intelectualmente conceptos válidos de Dios y desarrollar el conocimiento sistemático. Entonces, al ser integral, la persona en todas sus funciones logra poseer la verdad divina. De manera que el verdadero estudiante de la teología estará interesado no tanto en tener conceptos intelectuales, sino conocer verdaderamente quién es Dios.
Estimado amigo o hermano, ¿conoce usted a Dios? ¿Conoce quién es Jesucristo? La palabra de Dios dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Lo ha conocido usted? ¿Camina con Él de la mano? Si no, le invitamos. Él está tocando a la puerta de su corazón. Él quiere entrar a su vida. Él quiere cambiar su vida. Él quiere ayudarle. Él quiere hacerle feliz. Permita que Él entre a su vida y usted será feliz. Especialmente tendrá la seguridad de la vida eterna. Le invitamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este estudio de la teología. Te pedimos que a través de este estudio cada oyente pueda ser bendecido grandemente y que esto pueda servir a cada oyente a un conocimiento más profundo acerca de las verdades acerca de Dios. Te damos gracias, Señor, por este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Les hemos presentado el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Hasta la próxima.